Vamos a hablar de Anomos. Anomos. ¿Quién es Anomos? Vamos a leer primeramente una parte de la Escritura, de las Santas Escrituras, concretamente de la segunda epístola a los tesalonicenses. Aquí San Pablo dice lo siguiente: la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Este impío, por lo tanto, no es un personaje cualquiera, sino un personaje que consigue condenar a los que creen en él. Es significativo que aquí San Pablo escribe impío con mayúscula, como si fuera un nombre propio, como si se refiriese a un ser con entidad propia, no ya un adjetivo, sino como si fuera un sustantivo. ¿Quién es este impío? San Pablo escribe todas sus cartas en griego. Y si vamos al texto original, podremos observar que en el lugar de la palabra impío, en lo que traducimos en la Biblia de Jerusalén por impío, figura el término anomos. Anomos, ¿qué es lo que significa? Anomos tiene relación naturalmente con anomía o anomia, se puede decir de las dos maneras. Anomía significa que no hay ley. Anomos con mayúsculas, por tanto, sería un personaje para el cual no existe la ley. Un personaje cuya conducta no tiene que verse regulada por nada, sino un personaje que actúa bajo su propio arbitrio, negando la ley. Esto es importante porque son frecuentes las posturas de cristianos, incluso cristianos muy metidos en la vida de la Iglesia, muy activos, muy colaborativos, muy metidos en apostolado, que dicen frecuentemente que no hay ley, que en el cristianismo no existe la ley. Claro, esto choca frontalmente con lo que dijo Jesucristo. Jesucristo nos dijo claramente en el Sermón de la Montaña que Él no había venido a abolir la ley, sino que había venido precisamente a darle cumplimiento, a darle plenitud. Y son varios los textos que van por ahí. Es llamativo que Jesucristo no hace ningún discurso a favor de eliminar la ley. Sí es cierto que la pone en su lugar, la pone en función del hombre y la pone siempre de forma concorde a lo más profundo de la ley, que es el amor, que es la caridad. Si uno coge, por ejemplo, la primera epístola de San Juan, se va a su capítulo 5, podrá leer: en esto sabemos que amamos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Y añade a continuación: y sus mandamientos no son pesados. Aquí está la clave. Nos dice San Pablo que cuando todavía estábamos sin fuerzas, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Nos equivocamos y contradecimos al Señor si interpretamos esto como una abolición, como una desaparición de la ley, como una negación de la ley, porque Jesucristo dice otra cosa. Por lo tanto, ¿cómo podemos interpretarlo? Pues como nos dice San Juan: sus mandamientos no son pesados. ¿Por qué estamos liberados del yugo de la ley? Porque la ley ya no nos pesa, porque nos hemos acercado al yugo de Cristo y hemos cogido el suyo en lugar del nuestro. De tal manera, hermanos míos,
que no nos pesa cumplir la ley. Imaginemos, por ejemplo, un matrimonio que se abre a la vida, se abre a la transmisión de la vida, a la apertura de la vida, porque entiende que está prohibido utilizar anticonceptivos. Evidente no es lo mismo que el cristiano que está abierto a la transmisión de la vida porque ha descubierto el amor y se puede donar integralmente. Pues de eso se trata. La interiorización de la ley nos libra de su yugo. Al final, Anomos, ¿qué es lo que pretende? Acabar con todo lo que Cristo nos trae. Acabar con la obra que ha hecho a través de la Iglesia. Entendámoslo entonces, hermanos. Por la gracia, la ley no pesa. Por la gracia, la ley es interiorizada. Por la gracia, no obramos con un peso encima, sino que entendemos que la ley es liberadora. Otra cosa son la cantidad de prescripciones, de detalles que desaparecen con Jesucristo porque se inicia una nueva economía. Ese es otro tema y lo comentaremos en otra ocasión. Pero bajo ningún concepto podemos decir que no hay ley, sino que podemos cumplirla gratuitamente, que Jesucristo nos la entrega gratuitamente cumplida, y esto lo hace enviándonos su Espíritu. Seguiremos profundizando un poco más en el tema de la ley.